Había algo en ella que me intrigó y me aterrorizó al mismo tiempo. Caminaba de regreso a casa por una calle desierta cuando la vi. Estaba tirada a un costado de la acera, entre unos arbustos oscuros y fríos. Una muñeca, antigua, de esas que parecían sacadas de otra época. Su piel era de porcelana desgastada, con grietas que serpenteaban desde sus ojos hasta su cuello. Uno de sus ojos de vidrio estaba cerrado, como si intentara guiñarme de manera burlona, y su boca estaba entreabierta mostrando unos diminutos dientes amarillentos. En un impulso que no puedo explicar, la recogí. Sentí que de algún modo me observaba y a pesar de la extraña sensación de frío que me invadió al tocarla, decidí llevarla a casa. Tal vez fue la curiosidad o el morbo. Al entrar, la coloqué sobre una estantería en mi cuarto y olvidé el tema por un rato, sin imaginar el horror que estaba a punto de desencadenar. Aquella noche me desperté a las 3 de la mañana con el pecho pesado y un escalofrío que me recorría la espalda. Sentía una presencia, una mirada que me perforaba incluso en la oscuridad. Ahí estaba la muñeca, sentada sobre la estantería, en el mismo lugar en el que la dejé, pero su cabeza parecía ligeramente inclinada hacia mí, con ese ojo de vidrio que parecía cobrar vida y me observaba con una expresión que ahora parecía maliciosa. Los ruidos comenzaron la noche siguiente. Escuchaba susurros, pasos que resonaban en el pasillo, como si alguien caminara lentamente, deteniéndose frente a la puerta de mi habitación. Me armé de valor y abrí, pero no había nadie. Lo extraño fue que, en lugar de terminar, aquellos pasos y susurros se intensificaron. Una madrugada, me desperté y sentí una presión sobre mi pecho. Trataba de gritar, pero era inútil. Entre la penumbra, distinguí la muñeca sentada en la cabecera de mi cama, observándome con esos ojos de cristal inexpresivos. Intenté contarles a mis padres, pero no me creyeron. Mi madre se rió, diciendo que seguramente estaba viendo demasiadas películas de terror, y mi padre se limitó a sacudir la cabeza, como si mis miedos no fueran más que tonterías. Al día siguiente, encontré arañazos en las paredes de mi cuarto. Las marcas parecían hechas por algo pequeño, como uñas diminutas. Estaba seguro de que eran de la muñeca, pero cuando revisé la estantería, estaba en el mismo lugar, inmóvil y sin cambios. Aunque algo en su expresión me parecía diferente, sonreía de una manera escalofriante. Todo empeoró cuando mis padres comenzaron a experimentar cosas extrañas también. Mi madre encontró mechones de cabello esparcidos por la casa, como si alguien hubiese arrancado cabello y lo hubiera dejado en pequeños montones oscuros. Mi padre empezó a escuchar gritos en el baño cada vez que se duchaba. Decían que era como si alguien estuviera gritando desde dentro de las paredes. No lo admitían, pero sus rostros cambiaban cada día, con más ojeras y miradas de preocupación que trataban de ocultar. Una noche, escuché a mi madre gritar. Corrí hacia su cuarto y la encontré de pie, inmóvil, mirando la muñeca que de algún modo había llegado hasta el borde de su cama. Sus ojos de porcelana reflejaban una perversidad indescriptible. Mi madre dijo que había visto cómo la muñeca se movía, arrastrándose lentamente hacia ella. Mi padre intentó calmarla, pero el miedo ya se había instalado en sus ojos también. Las noches siguientes fueron infernales. La casa entera parecía un mausoleo embrujado. Las puertas se cerraban solas, las luces parpadeaban, y los espejos comenzaron a reflejar cosas que no estaban ahí. Mi madre decía ver sombras detrás de ella y a veces despertaba gritando, con rasguños frescos en sus brazos y piernas, como si algo la atacara mientras dormía. Mi padre, cada vez más pálido, trataba de actuar con normalidad, pero sabía que el miedo lo estaba desgarrando por dentro. La última noche algo cambió.
Me desperté con un dolor agudo en el pecho, como si alguien estuviera presionando una mano fría sobre mi corazón. Abrí los ojos y la vi ahí, junto a mi cama, sonriéndome con una malicia inconcebible. Pero esta vez, sus brazos y piernas estaban manchados de algo oscuro y pegajoso. Entonces escuché los gritos de mis padres desde el otro lado de la casa. Corrí, tropezando y casi cayendo en la desesperación. Al llegar, la escena fue peor de lo que jamás pude imaginar. Mis padres estaban en el suelo, inertes, con los ojos abiertos y expresiones de puro terror en sus rostros. Alrededor de ellos, el mismo líquido oscuro cubría el suelo como un charco siniestro. Sobre sus cuerpos descansaba la muñeca, sucia de sangre y con una sonrisa amplia y torcida. No pude moverme, me sentía atrapado, consumido por un pánico tan profundo que apenas podía respirar. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la policía. Los vecinos, alarmados por los gritos, habían llamado y no tardaron en golpear la puerta. Cuando los oficiales entraron, me encontraron allí, inmóvil, junto a los cuerpos sin vida de mis padres. La muñeca estaba en el suelo, a mis pies, mirándome como si fuera la dueña de la escena. Mi mente estaba nublada. El terror y la incredulidad me tenían en un trance del que no podía salir. Traté de explicar lo que había pasado, pero las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Cómo explicar algo tan imposible? Los oficiales se miraban entre sí, sus rostros teñidos de incredulidad y horror. Les conté sobre la muñeca, sobre los susurros y los pasos en la noche, sobre las sombras que acechaban a mis padres. Les dije cómo aquella cosa se había movido, cómo había aparecido junto a sus cuerpos con una sonrisa malévola. Pero cuanto más hablaba, más sus rostros se llenaban de sospecha y desprecio. Uno de los policías, un hombre corpulento con ojos de hielo, se inclinó hacia mí y me susurró con una voz llena de frialdad: «Deja de inventar historias. Sabemos lo que hiciste». Fue entonces cuando comprendí lo que pensaban. No tenían ninguna duda de que yo era el responsable. Mi ropa estaba manchada de sangre, mi mirada era, según ellos, la de alguien enajenado. Intenté explicarles, mostrarles la muñeca, pero ninguno me escuchaba. De hecho, cuando uno de los oficiales trató de recogerla, algo extraño ocurrió. Sus manos temblaron y un escalofrío recorrió su rostro. Me miró por un segundo, asustado, y dejó la muñeca en el suelo. Parecía que él también había sentido algo extraño, algo maligno, pero no dijo nada, solo apartó la vista. La policía me llevó a la estación. Me interrogaron durante horas, intentando arrancarme una confesión que no podía dar. ¿Qué podía decirles? Que una muñeca maldita había matado a mis padres, que el mal se había apoderado de nuestra casa y había convertido nuestras vidas en un infierno. Sabía que no me creerían, pero insistí, tratando de que alguien entendiera el horror que había vivido. Ellos solo me miraban, con desprecio y compasión mezclados en sus ojos. Pasaron días, semanas. Los psicólogos dijeron que estaba en estado de shock, que mi mente había creado una fantasía retorcida para justificar lo que había hecho. Me diagnosticaron con paranoia y psicosis. Me llamaron inestable, peligroso. Dijeron que había enloquecido, que mi mente había fabricado todo aquello para lidiar con la culpa. Nadie creyó en la muñeca. A pesar de que insistí en que la revisaran, en que estudiaran su origen, no hicieron caso. Al final, simplemente la dejaron en el depósito de pruebas sin más importancia, como un simple objeto. Cuando llegó el juicio, el veredicto fue claro. Me consideraron culpable de los asesinatos. Demasiado joven para comprender lo que ha hecho, decían algunos. Un monstruo, susurraban otros. Me sentenciaron a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.
El juez me miró con una mezcla de lástima y desprecio, y yo solo sentía un vacío helado, una mezcla de resignación y terror. Nadie podía entender lo que había vivido. Ahora estoy aquí, encerrado en esta celda, rodeado de paredes frías y de gritos que se pierden en la noche. Pero lo peor es que incluso aquí sigo sintiendo su presencia. Aunque me digan que es imposible, sé que la muñeca me ha seguido. La veo en mis pesadillas, con sus ojos de vidrio que me observan sin parpadear y su sonrisa burlona. Hay noches en las que me despierto temblando y siento su peso a los pies de mi cama, en la penumbra de la celda, como si estuviera aguardando el momento para acabar conmigo también. Y lo más inquietante es que otros internos también han comenzado a verla. Uno de ellos, un hombre endurecido y peligroso, me susurró una noche: «Esa muñeca te sigue, chico. La vi aquí en el pasillo, observándote. Nunca había sentido tanto miedo. Nadie la había traído aquí, pero cada vez más personas dicen verla, como si el mal que encierra se estuviera propagando. Sé que el final se acerca. Siento que pronto vendrá por mí, y esta vez no habrá escapatoria. El terror de aquella muñeca maldita me seguirá hasta el último respiro, y cuando llegue ese momento, quién sabe qué más se llevará consigo».